Está sentada Florencia Arieto con nosotros para hablar de este tema, pero te queremos contar ahora lo que pasó hoy por la tarde. Se firmó este examen toxicológico que confirmó que finalmente la droga envenenada, la cocaína envenenada, contiene carfentanilo, una sustancia que casi todos los seres humanos desconocíamos en la Argentina y que ahora se va a convertir en un emblema, en la droga que nos lleve a pensar qué está pasando con el narcotráfico en la Argentina. Y vamos a escuchar por primera vez a los dos científicos que firmaron este informe, que buscaron hasta encontrar cuál era la droga y nos van a explicar ahora de qué se trata y cómo lo hicieron. Ellos son Patricio Sarapura, director del Instituto Forense de La Plata, y el doctor Luis Ferrari, profesor en toxicología avanzada y química forense. Les doy las buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, doctor Ferrari, usted es un conocido especialista en este tema. Mi duda existencial es cómo vienen probando hace casi 10 días, qué sustancia podía ser la que identifique lo que se mezcló con la cocaína. ¿Cómo se les ocurrió probar con carfentanilo, un opiáceo que se usa para sedar elefantes o rinocerontes? ¿Es así? Claro. Sí. Bueno, mire, el tema, acá me gustaría que primero explicara el director, porque fue un pedido, una consulta, una asesoría que respecto a inquietudes que me gustaría que la expresara primero el doctor, y después yo les cuento cómo se fue asociando. ¿Cómo no? Patricio. Bueno, Luciana, la cuestión era que cuando empezamos a notar justamente que nos empezaba a llegar la información de esta cocaína, droga adulterada, comencé a investigar sobre el asunto, a ver qué podría llegar a ser. Pero todavía en el transcurso de los días nos venía faltando información como para poder orientar la búsqueda. Con lo cual, mientras recibíamos la sustancia a analizar y se procedía al análisis pertinente en este laboratorio, empezaron a surgir ciertos interrogantes, ¿sí? Con lo cual, por supuesto, llamó mi atención y traté de canalizar esta inquietud a mis superiores, a la Secretaría de Política Criminal, a cargo del doctor Pombergés y Alejandra Tarián, quienes me dieron una consigna específica: agotar todos los medios como para poder determinar fehacientemente qué es esta sustancia, y me daban la libertad absoluta de poder hacer un asesoramiento, y si era externo también. Con lo cual ahí procedí y ahí me acordé de mis viejos años de facultad, en donde tuve la dicha de tener al doctor Ferrari, quien llamé por teléfono para ver si me podía asesorar sobre este tema, y a su vez el doctor Ferrari fue armando también un equipo como para poder asesorarnos a nosotros en el trabajo en especial, ¿sí? Con lo cual, ahí no sé si Luis, continúa Luis, a ver, continúa. Sí, bueno, el tema fue así, mire, con el doctor Sergio Zaraco, que es presidente de la Asociación Toxicológica, médico toxicólogo, estábamos compartiendo las noticias que llegaban de nuestros colegas, de médicos que estaban en emergentología, digamos, en unidad de terapia intensiva, donde nos llamó la atención que respondían a la naloxona, que es como si fuera un antídoto de los opioides, llamados, ¿no?, sustancias relacionadas con la morfina, para hablarlo en forma más clara. Y una característica que tenían los pacientes era que respondían a concentraciones muy elevadas de naloxona, de este antídoto, y bueno, de alguna manera, entonces con el doctor Zaraco empezamos a lucubrar de que esto deberían ser sustancias no naturales. De ahí descartamos que fueran opioides naturales, morfina y otros tipos inclusive también heroína. Y de ahí entonces vino esa hipótesis. Yo le dije al director que entendía que había que dividir el trabajo, digamos, en tres. Esa fue la estrategia, en tres avenidas. La primera, utilizando métodos básicos; la otra, a través de, muy amablemente, la empresa de Amico Sistemas de Capital, que tiene, digamos, una aparatología de cromatografía líquida, nos facilitó un aparato avanzado llamado UPLC, a través de Daniel Pomies, muy amablemente nos trabajamos ahí. Después creo que un trabajo que hay que ponderar es el del
profesor doctor Gerardo Barton, que está Sí. a cargo del UNIFORM y de la Facultad de Ciencias Exactas en la Cátedra de Química Orgánica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí. Él, junto con sus dos colaboradores, el doctor Cristian Rodríguez y el doctor Gabriel Casas, entre ellos tres entonces analizaron a través de resonancia magnética nuclear y una aparatología que hay prácticamente no hay en el país, muy moderno. que es, digamos, la cromatografía líquida con lo que se llama tándem masa-masa, que significa, a ver, le explico, creo que Sí. se va a entender, es como si usted rompiera un vaso y se hace, bueno, astillas más chiquitas, pedazos de vidrio más grandes. Los doctores lo que hacen es bombardear esa molécula o esa estructura química y la rompen en pedacitos. Y se va analizando en esos pedacitos cuál es la probabilidad o qué probable sustancia pudiera haber. Pero no es tan sencillo porque hay como un mito de que uno pone en un cromatógrafo y esto sale. Claro, y esto sale, de por hecho, eso- los doctores acá pudieron confirmar en el laboratorio de la Procuración, pudieron confirmar la cocaína. Lo que pasa es que el carfentanilo estaba en tan baja concentración que era muy extremadamente difícil que se encontrara. Y es lo único Piense que esto, encontraron, mire. perdón, es lo único que encontraron además, o sea, esta Sí. cocaína y esta sustancia. Y cuando usted dice tan baja concentración, pero con esa baja concentración el daño es la muerte. Es la muerte. ¿Por qué le explico? Mire, usted piense que la dosis letal del fentanilo, no del carfentanil, que es una estructura que es de la misma familia. Usted tiene muchos fentanilos, tiene acetilfentanil, acrifentanil, bueno, todos nombres un poco raros, pero digamos que la idea es que hay varios. El fentanilo con 3 miligramos, 3, produce la muerte, o sea, la mil partes de gramo. En este caso tenemos que prácticamente estamos en el orden del 1.000.000 de partes de gramos para el carfentanil. O sea, Está bien. tiene 1.000.000, sí. No, es yo- para darle una idea Sí, del sí, por grado eso- que estamos hablando. Ahora, si usted piensa que una persona, digamos, que consume cocaína, por lo menos hizo una línea de 200 miligramos, usted piense que el nivel que tiene que estar este compuesto, o sea, está Claro. en niveles extremadamente bajos. Y es la primera vez, obviamente, que se da en nuestro país, en el Uruguay también yo tengo colegas, estuvimos conversando también, nunca, no se encontró tampoco, esto ¿El vino que de hace Estados esto, Unidos, digamos. ¿hay posibilidades de que el que hace esto no sepa lo que está haciendo cuando lo mezcla? Eso es muy difícil de contestarlo porque, digamos, se pone algo que hay que ver si la persona tenía o no conocimiento. Yo Pero desconozco le hago una pregunta, cómo por fue el ejemplo. modus operandi. Sí. Si, digamos, manipular eso, esa sustancia que usted describe, que con una milésima parte mata, solo manipularla Sí. para mezclarla, ¿puede matar a una persona o no? Sí, totalmente, mismo tiene hecho. razón. Es extremadamente peligroso. Lo Hay un sumo- colega norteamericano Sí. que Dígame. que en un congreso mundial explicaba esto, que él cuando tuvo que hacer los cadáveres, por ejemplo, tenían que ir con protecciones especiales, porque esto inclusive hasta por la piel se puede absorber. Por eso hay que ver cómo fue el modus operandi de esto, pero piense que una muy pequeñísima cantidad, como les estaba expresando, significa la muerte. La ¿no? muerte. Y bueno, esto Doctor, se pudo... Les pido un segundito que le quiero sumar a Florencia Arieto, es abogada penalista, experta en temas de seguridad y muy involucrada en todo lo que tiene que ver con los temas de narcotráfico, para sumarla con una pregunta. Florencia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? No sé, quería preguntarle por ahí al doctor si es posible que alguien lo haya intentado fabricar o cocinar o Si se en puede algún hacer en laboratorio claro, acá. clandestino y está tratando de promover algo más barato que importar el fentanilo para el corte. ¿Pues posible eso, doctor? Mire, yo estimo que no es tan sencillo, porque la estructura base, que se llama 4-ANPP, que es el precursor, es una, digamos, como una cadenita, una estructura química
que es la base, que después de ahí usted le va haciendo modificaciones a esa estructura, le va poniendo distintas cositas y eso pasa a ser el nombre de fentanil, furanilfentanil, carfentanil, depende qué le ponga. Eso generalmente se hace en laboratorios, según mis conocimientos, en Europa, en Bélgica, Holanda, en Lituania, en otros países. En general lo que acá se llama cocina, en realidad son los fraccionamientos. Yo estimo que va a depender eso, lo que después el director con sus equipos hagan la investigación correspondiente criminológica como para ver si la cantidad, luego de que se siga profundizando estos estudios, si hay, por ejemplo, subproductos. Es decir, si usted tiene muchos productos que no reaccionaron, es evidente que se hizo en un laboratorio, digamos, de menos complejidad, más casero. Claro. En cambio, si usted tiene una estructura como un carfentanilo y no tiene otro tipo de componentes, es muy probable que eso ya venga, digamos, de países más avanzados. Claro, porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Si esto, lo que decías vos, Florencia, recién, si esto se pudo haber producido acá, si esto puede ser un ensayo de algo producido acá. Sí, que en realidad es una de las hipótesis, obviamente, no la hipótesis del discurso oficial, que ya vimos que entre las peleas de los ministros y el ministro de Seguridad de la provincia diciendo cualquier cosa ayer sobre una investigación privada de un médico de Sí, de fue otro increíble. canal. Digo, para la gente que por ahí no lo sabe, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires salió a avalar una información periodística de un estudio privado que se había hecho, no se sabe bien de dónde habían sacado la muestra, de otra sustancia. Y él dijo, sí, esa es la que va a ser. Bueno, no, resultó que es esta, que es una gigantesca llamada de atención. Sí. Por eso, y digamos, con una irresponsabilidad total, a mí me parece que, digamos, en la situación que está la provincia, después si querés tocamos un poco el tema, cómo impacta una cocina o el narcomenudeo en las villas y en los barrios del conurbano, en San Martín específicamente, pero lo que vemos acá, por lo menos una de las hipótesis, que no es la hipótesis oficial ni la que está trascendiendo, sino lo que pude recabar de mis fuentes, es que están analizando si en el marco del COVID, como se flexibilizaron los controles para importar aparatología, para importar todo lo vinculado a la cura del COVID, incluyendo el fentanilo, porque se usaba en la SUTI como intravenoso, el narco no vio la beta, porque el narco lo que nosotros tenemos que pensar que es una compañía ilegal que está todo el tiempo planificando cómo maximizar ganancias, ¿no? Entonces digo, no colaron un laboratorio, que es mucho más barato colar un laboratorio para tratar de intentar producir acá una droga de este tipo, que importar el fentanilo, que es mucho más caro. Y aparte no tiene sentido por lo caro y por las dosis muy baratas que se vendían, que sea mezclado el fentanilo, que es un opioide natural, lo que decía el doctor. Lo que estamos hablando, este es artificial. Esto es químico. O sea, es una de las caro? hipótesis. No sé si Y vos es muy lo caro, sabés. sí, es muy caro, Eso, ¿no? El no sé si fentanilo, sí. Pero el carfentanilo, los doctores, no sé si alguno de los dos tiene esa información, ¿es caro? Yo desconozco el valor que tiene, pero sí piense usted que una pequeña cantidad de miligramos significa realizar muchísimas dosis. Estamos Con hablando un de que gramo. usted puede traer hasta en un sobre, lo puede traer desde el exterior con un sobre. Va a pesar más el sobre. Vamos a suponer que usted trajera, como pasó una vez acá en Argentina hace unos años, que vino metexetamina también, y yo hice el cálculo. En esa época estaba en Cedronar asesorando, digamos, y le calculamos que se podía hacer 3.000 dosis, y esto estamos hablando de algo muchísimo más potente, digamos, y de una concentración que se requiere muchísimo menos. Así que esto por ahí, piense que un sobre va a pesar más de lo que puede tener un gramo, por ejemplo, y cuánto con un gramo, qué cantidad de dosis podríamos hacer de fentanilo, digamos, de droga contaminada con fentanilo. Pero esto no es la primera vez. En Estados Unidos y en Europa hubo una intoxicación masiva, que de hecho el NIH, el Instituto de Estados Unidos, decretó la emergencia sanitaria en los Estados Unidos por la cantidad de muertos que había habido en el año 2015. Y ahora se están sustituyendo por otro tipo que son como los fentanilos, pero no son de la familia, llamados tonitacenos, derivados de otro grupo químico.
o brorfina, que es lo que se está en Estados Unidos sustituyendo en este momento. No sería nada raro que en algún momento pudiera venir, en vez de venir con carfentanil, pudieran venir con otro tipo de opio mimético. No sé si se entiende. Sí, se entiende. La verdad es para lo complejo que es con una esto. sustancia Sí. es complejísimo, Pero se es entiende, muy complejo. se entiende clarísimo. Les hago la última Yo pregunta. creo que sí, quiero hacer un hincapié que es, bueno, agradecer al director, al licenciado Sarapura, porque yo realmente respondí a su pedido de verlo realmente tan interesado, muy interesado, y se abocó, realmente trabajó a la par con nosotros, estuvo continuamente, digamos, en toda la tarea pericial esta que hicimos en forma de equipo, y especialmente quiero hacer hincapié al profesor doctor Gerardo Barton de la Facultad de Ciencias Exactas, realmente una eminencia. Es un orgullo a nivel nacional tener semejante analista, digamos, orgánico. Y nosotros les agradecemos muchísimo. Ha facilitado mucho. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes el trabajo que hicieron. También hay otro laboratorio de que no recuerdo el nombre de la médica, por eso no lo quiero decir de memoria, pero que también hizo el mismo trabajo, lo hicieron de modo independiente, esto para que la gente sepa y se quede tranquila. Acá hay 2 estudios paralelos que se hicieron de modo independiente y los 2 llegaron a la misma conclusión, no es que estaban trabajando de modo interactivo. Así que, por supuesto, les agradecemos muchísimo a todos ustedes, ¿no?, por el trabajo científico y fundamental que acaban de hacer. Muchas gracias.